Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y este es el cuarto episodio del tema No seas ácido. Ese fue un título que le puso Jorge. Yo le dije, Jorge, la gente va a pensar que le estoy diciendo que sean ácidos a ellos. No, pero estamos hablando del cuerpo, del metabolismo, así que vamos a diferenciar. Entonces, vamos a continuar con el tema que teníamos para terminar y cerrar con el tema de la acidez, de la alcalinidad, del pH, porque el conocimiento es poder y es bueno no entenderlo. Y ahora quiero hablarle de cómo monitorear, de cómo saber si su metabolismo va caminando en la dirección correcta o en la dirección incorrecta hacia la falta de salud, hacia la obesidad, hacia el descontrol de la diabetes. Fíjense, estábamos viendo que existe esta escala, ¿no? Y en esta escala de pH, pues nosotros sabemos que ácido está hacia abajo y oxígeno está hacia arriba. Una sustancia, mientras más ácido sea, pues mientras más bajo el número de pH, pues más ácido es. Y sabemos, por ejemplo, que 2.0, como esto es una escala logarítmica, por ejemplo, un refresco, Coca-Cola, algo así, sería 10.000 veces más ácido que el agua. Que es una cosa horrenda, ¿no? Por eso me ven siempre hablando de que se quiten del agua, del refresco, de la Coca-Cola, ese tipo de cosas, porque eso básicamente le hace un daño al cuerpo terrible de malo, ¿no? Hay que tomar agua. Ahora, ¿cómo monitorear esto? Fíjense, hay este instrumento, este medidor, nosotros le llamamos un master tester, un probador master, ¿no? Esto es un tipo de, es como una cinta que tiene para hacer como 200 pruebas. Esto es algo económico, esto vale como $10, una cosa así, ¿no? Pero va para 200 pruebas, ¿no? Y entonces la persona saca un pedacito, lo moja un poco con la saliva de su lengüita y esto cambia de color. Mientras más oscuro se ponga, pues más oxígeno hay. Mientras más clarito se ponga, más amarillo se ponga, pues menos oxígeno hay y más ácido se ve el cuerpo, ¿no? Todas las condiciones de salud catastróficas, cáncer, SIDA, condiciones terminales, todas son ácidas. Porque el ácido significa que hay descomposición. Cuando las células mueren, pues se pudren, se descomponen y eso produce ácido, ¿no? Así que un cuerpo cuando está excesivamente ácido, pues va a tener problemas. Hay sustancias que necesitan ser ácidas. Por ejemplo, la vitamina C es ácido ascórbico y necesita ser ácida. Y no quiere decir por eso que la vitamina C sea mala. Es que hay sustancias que son ácidas y hay sustancias que son alcalinas. Lo que está malo es el exceso de acidez o el exceso de alcalinidad. Ahora, vamos a ver cómo puede usted usar un probador de pH para usted monitorear su cuerpo y saber realmente si va caminando en la dirección correcta. Fíjense, nosotros tenemos hace ya 14 años que trabajo con personas obesas, con personas diabéticas, con personas con problemas de tiroides, con personas con problemas de estreñimiento, de estrés, de falta de sueño, todo ese tipo de cosas que se ve que es un metabolismo afectado. Según la persona va arreglando su estilo de vida, automáticamente empieza a dormir mejor, baja de peso, tiene energía, se le quitan las migrañas, se le van los dolores de cabeza, digiere mejor, se le va la acidez y demás. Pero ¿por qué pasa? Pasa porque el cuerpo se balancea. Si estaba muy ácido, se pone más alcalino. Si estaba muy alcalino, se pone más ácido. Nosotros estamos buscando ese punto de balance. Es un punto teórico porque no existe tal cosa como un balance perfecto en la vida. No lo hay. Pero uno trata de acercarse al punto más óptimo que uno pueda lograr y ahí es que está la salud. En ese momento en que usted se siente con la mayor cantidad de energía, con ganas de hacer ejercicio, con ganas de vivir la vida, con ganas de confrontar los problemas que traiga la vida, porque la vida trae sus obstáculos y problemas y retos y demás, pues usted es cuando mejor está su salud, ¿no? Cuando usted está cansado, débil y se levanta cansado y duerme mal, pues entonces la vida se hace bastante dificultosa porque uno se mete en la banda de esfuerzo. Y de lo que estamos hablando con el metabolismo, como el metabolismo tiene que ver con el movimiento del cuerpo, con la energía del cuerpo, cuando una persona tiene un buen metabolismo, pues tiene energía y está más tolerante y puede tolerar mejor los problemas que le lance la vida y puede pasar a través de ellos para proteger a él y a su familia. Entonces, ¿cómo se monitorea? Pues nosotros, por ejemplo, usamos este medidor, que es un medidor de papel litmus, ¿no? Me da para 200 pruebitas, pero lo que es importante saber es cómo se hacen las medidas. Fíjense. Hay dos formas. Una es la saliva.
la saliva del cuerpo siempre tiende a ser un poquito ácida y le va a dar 6.5, 6.8. Eso es completamente normal en la saliva. ¿Okay? Ahora, está también la orina. La orina es bastante más ácida que la saliva, porque la orina es la forma principal que tiene el cuerpo de salir de los ácidos. La orina siempre es ácida. La pregunta es cuán ácida. De hecho, si usted empezara a tener una orina muy alcalina, está a punto de morirse, porque la forma que tiene el cuerpo de extraer los ácidos del cuerpo es a través de la orina. La insistencia nuestra del poder del metabolismo, de Frank Suárez, de que usted tome mucha agua, es porque la única forma verdadera que tiene su cuerpo de botar los ácidos es tomar agua. Si usted no toma agua, no orina. Y si no orina, los ácidos no se van. Y si no se van, le rompen el cuerpo, se lo corroen. O sea que las personas que más envejecen, que más se arrugan, que gastan su dinero en cremas para la carita y demás, y no toman agua, están perdiendo su tiempo. Porque el ácido que está dentro del cuerpo, que es parte del proceso de descomposición natural de los alimentos y de todo lo que usted ingiere, todo se descompone allá adentro porque tiene que descomponerse, pues se vuelve ácido. Y si la única forma que tiene el cuerpo de extraer ese ácido es a través de la orina, pero si no toma agua, no lo orina. Quiere decir que ese ácido de la persona que no orina, porque no toma agua, está todo el tiempo recirculando. Cada minuto, la sangre completa del cuerpo da 6 vueltas a través del hígado suyo. Así que son 6 vueltas completas. Calcule si eso es cada minuto, ¿cómo será en 24 horas? Eso sigue recirculándose ácido y recirculándose ácido. Usted lo empieza a ver que se le rompe las uñas, se le daña la dentadura, le salen más caries. Pero le quiero explicar cómo monitorearlo, que fue lo que empecé a hablar. Fíjense, se descubrió, esto lo descubrió un doctor que se llama doctor Revisi. Al doctor Revisi le dicen el Einstein de la medicina. Este señor curaba cáncer. Por supuesto, fue muy perseguido porque todo el que cure cáncer lo están buscando para matarlo. Es una industria muy grande, la industria del cáncer. O sea, se cae la radioterapia, se cae la cirugía, se cae los rayos X, se cae todo eso, ¿no? Así que básicamente el doctor Revisi, que ya en paz descanse, le decían el Einstein de la medicina porque ese señor descubrió unas cosas que nadie había observado, pero que después se pudo comprobar con total certeza de que el señor tenía razón. Una de las cosas que él descubrió, el doctor Revisi, que son datos fascinantes, es que una persona que está saludable tiene la orina de la siguiente forma. Desde las 4 a.m. de la mañana hasta las 4 p.m. de la tarde, su orina va a ser ácida, pero ácida por debajo de 6.2, o sea, menos de 6.2 de pH. Esa es la parte ácida del ciclo. Pero el cuerpo normalmente, un cuerpo saludable, desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la madrugada, cambia al ciclo alcalino. Y ahí va a ser más alto de 6.2. Eso es un cuerpo normal. Un cuerpo saludable es por debajo de 6.2 en la orina, de las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde cambia. Es como se llama el ciclo circadiano, es el ciclo interno del cuerpo, como un reloj interno que trae el cuerpo. A las 4 de la tarde empieza a marcar de 6.2 para arriba. Cuando una persona tiene cáncer, por ejemplo, pues va a salir de una de dos formas. O todo el tiempo está por debajo de 6.2 o todo el tiempo está por arriba de 6.2 y se pierde el ciclo. Eso es el cáncer, eso lo trae el cáncer, ¿no? Él descubrió que si encontraba formas de devolverle al cuerpo la habilidad de regresar su reloj interno, donde era ácido de 4 de la mañana a 4 de la tarde y alcalino de 4 de la tarde a 4 de la madrugada, la persona se le paraba el cáncer y curó miles de personas, ¿no? Obviamente fue muy perseguido, pero la teoría es más que una teoría, es una práctica, ¿no? Por ejemplo, muchas personas que tienen el cuerpo excesivamente ácido, sobre que todos aquellos que tienen un sistema nervioso, un metabolismo excitado, cuando hay un metabolismo excitado, que es la persona que es un cuerpo más vegetariano, así como mi amigo Jorge que está ahí detrás de la cámara, que son así, y usted los ve que mueven la patita y se mueven y está hablando con usted y no se pueden estar quietos, es un sistema nervioso excitado, ¿no? Ese tipo de persona cuando está muy ácido
siempre se despierta por la madrugada, pero se despierta a las 3, a las 4, ¿no? Y es cercano a la hora del cambio. Y es porque si el cuerpo está demasiado ácido, pues el cambio es como traumático, porque no hay cambio. Así que básicamente se sabe cuando un cuerpo está bien saludable, porque la orina, si usted va a medir la orina y la mide en el periodo de 4 de la mañana a 4 de la tarde, le debe dar por debajo de 6.2. Lo puede medir con uno de estos medidores. Si lo va a medir de 4 de la tarde a 4 de la madrugada, en ese periodo, debe darle por arriba de 6.2. Si no está dando ahí de forma consecuente, ¿verdad? Pues ya usted sabe que el sistema está completamente fuera y garantizado que si no da ahí, usted no se va a sentir bien. No se va a sentir en energía, va a tener mal sueño, no va a poder adelgazar y demás. Porque todo esto del metabolismo, todo está relacionado. Y esto lo comparto con ustedes porque la verdad siempre triunfa.